Vamos a hablar del arte egipcia, su ubicación, su cultura, sus tradiciones. También veremos la iconografía de esta civilización. La iconografía es una disciplina desprendida de la historia del arte que se encarga del estudio, la descripción, el análisis y la clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones. También veremos cuáles son las principales cualidades que las caracterizan. Vamos a hablar de la ubicación de esta civilización. Se ubicaban en el cauce medio y bajo del río Nilo. También en esta civilización existían los faraones, que eran los reyes dioses del antiguo Egipto. La palabra faraón se refiere a los reyes egipcios y que el título significaba la gran casa y se refiere al palacio real. La arquitectura para la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Construyeron verdaderos monumentos, como las pirámides, las mastabas, los hipogeos y los templos. Vamos a hablar de las pirámides. Las pirámides son monumentos construidos de granito de forma piramidal y base cuadrada, con salas y corredores interiores. Fueron edificados cerca de la ciudad de Menfis. Se dice que las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos están alineadas con gran exactitud, pese a su monumentalidad, con el cinturón de Orión. Es decir, forma una imagen de estrellas en la tierra. Vamos a hablar sobre la esfinge, que era símbolo de la realeza. En arquitectura se considera un logro bastante sorprendente. Está cerca del río Nilo y es tallada en una sola pieza. Está compuesta por parte de un león recortado y con una parte de un humano. En su caso sería la cabeza. Aunque en otras culturas esta figura se representaba como un ser maligno, en la cultura egipcia era un símbolo de la realeza. Se dice que en las teorías conspirativas estas figuras tuvieron una influencia más que humana, que las esfinges y las pirámides pudieron ser creadas por seres de otro mundo. Vamos a hablar de las mastabas. Las mastabas eran también tumbas que tenían la forma de pirámides truncadas, con una pequeña cámara subterránea donde se enterraban a los cadáveres modificados de los nobles. Los hipogeos son tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. En su interior había una capilla y un profundo pozo, en uno de sus cuyos lados se ubica la habitación de la momia, que había sido en vida una persona rica privilegiada. Los templos, estos monumentos arquitectónicos que se han caracterizado por su aspecto majestuoso, fueron construidos para el culto a los dioses. Vamos a ver su sistema de numeración, que estaban reflejados en muchos de sus templos y pirámides. Su sistema de numeración era de base 10, como el nuestro. Los símbolos para representar las potencias de 10 eran estos, los que se ven aquí. Vamos a ver sobre la pintura egipcia. La pintura tiene un valor secundario en el arte egipcio. Se emplea como acabado en las esculturas para decorar paredes de adobe, en construcciones menos relevantes y en papiros. Los escultores y los pintores no eran considerados artistas, sino artesanos anónimos con una función práctica de servicio del cliente. Tan solo los arquitectos obtuvieron un mayor reconocimiento por su labor. Vamos a hablar sobre la iconografía. Como hemos visto en los casos anteriores, su iconografía se basaba en la existencia del más allá
y se veía reflejado en su arquitectura, sus imágenes y sus pinturas. Por ejemplo, muchos de los dioses egipcios jugaron un papel en guiar a las almas de los muertos a través de la vida después de la muerte. La religión egipcia era un culto a los difuntos, nacidos de la creencia en el más allá y en la justicia ultraterrena. Como conclusiones tenemos que esta civilización fue invariable. Debido a su situación geográfica, el arte egipcio permanece cerrado e impermeable a la influencia de otras culturas, sin apenas evolucionar en 3000 años, exceptuando el periodo más naturalista durante el reinado del faraón Akenatón. Duradero. La creencia en la vida más allá de la muerte lleva a querer conservar el cuerpo y las posiciones del difunto para la eternidad, y se prefieren los materiales duraderos como la piedra. Oficial. Los artistas están al servicio del poder absoluto de los faraones. Los sacerdotes y los otros miembros de la clase elevada no tienen autonomía. Estandarizado. Los artistas están sometidos a unas normas de presentación inalterables, dando lugar a un arte monótono, repetitivo y falta de originalidad. Cánones idealizados. En la pintura y la escultura egipcia, la iconografía está supeditada a la representación de ideas como en los jeroglíficos, siendo excepcionales las formas naturales. Religioso. Además de estar determinado por las creencias religiosas, el arte egipcio tiene un carácter mágico y simbólico. Áulico. Se exalta a través del arte la grandeza del faraón y de su reino. Gigantismo. Para demostrar el poder del faraón, se emprenden obras monumentales tan ambiciosas como las grandes pirámides y esfinge de Giza.